Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy lunes 2 de marzo del 2026. El Evangelio hoy está tomado del capítulo 6 de San Lucas, del versículo 36 al 38. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos. No se olvide de darle seguir. ¿Se acuerdan? También estamos en YouTube. En YouTube nos encuentra como Alonso Muñoz CR en mayúscula, para que vaya y se suscriba. Y le dé me gusta o no me gusta, pero dele algo. Hoy, en el Evangelio de hoy, el Señor está pidiendo a los cristianos cómo es que tenemos que vivir, cómo es que tiene que comportarse el cristiano. Si somos cristianos y seguimos a Cristo, tenemos que comportarnos como Él se comportó. Él nos dio el ejemplo de cómo tiene que caminar un cristiano, de cómo tiene que actuar un cristiano. Un cristiano tiene que ser compasivo, como Dios es compasivo con nosotros. Dios, si no fuera compasivo con nosotros, nosotros ya no existiéramos, porque la vida de nosotros, los seres humanos, es una rebeldía. ¿Cuántas ofensas, cuántas veces nos rebelamos contra Dios? ¿Cuántas veces le fallamos a Dios? Y Dios siempre nos perdona. Dios siempre nos está tendiendo la mano. Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Y hoy el Señor nos pide que así como Él es compasivo, seamos nosotros también compasivos con nuestros hermanos. Que no tratemos a los hermanos, que no tratemos de pisotearlos, que seamos compasivos con ellos, que no maltratemos al hermano, al que tenemos a la par, a aquella persona que tal vez nos ha hecho un daño. El cristiano no tiene por qué actuar de esa manera. El cristiano tiene que reflejar su amor en el hermano, el amor al prójimo. ¿Se acuerdan lo que dice allá en San Juan 13:34? Cuando Jesús les dio un mandamiento, en San Juan capítulo 13, versículo 34, dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que se amen los unos a los otros. ¿Ve? Este es un mandamiento nuevo que nos da el Señor. ¿Por qué? Porque ya ahora, como somos cristianos, tenemos que actuar conforme el Señor nos manda. Y algo que distingue el cristiano es el amor al prójimo. Y es que decía una frase yo creo que era de San Agustín, que decía: ama y haz lo que quieras, porque el amor no daña al hermano, el amor no hace el daño al hermano, el amor es compasivo. Dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. ¿Cuál es el mandamiento? Amarse los unos a los otros, no como yo crea que es el amor, no como yo piense que es el amor, sino como el Señor nos enseñó a amar, sino a compadecernos de los demás como el Señor nos enseñó, como el Señor nos dio ejemplo.
Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse los unos a los otros como yo los he amado. Vea el ejemplo que nos da el Señor. Ustedes deben amar al hermano, deben amarse unos a los otros como yo los he amado. Vean que Él hace la distinción ahí. ¿Por qué? Porque el amor de nosotros, los seres humanos, es un amor mezquino. Porque para nosotros es muy fácil amar a aquel que me ama, hacer el bien a aquel que me hace el bien. Porque para mí es muy fácil criticar a aquel que no conozco o criticar a aquel que no es nada mío. Para mí es muy fácil levantar falsos por aquella persona que no es nada mío. Pero el Señor hoy nos da un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Yo soy el que les he dado el ejemplo. Por eso hoy en el Evangelio hoy nos dice, no juzguen y no serán juzgados. Vean cómo el Señor nos lleva a perfeccionarnos en el amor, a ver las cosas, a ver a los demás con amor, a ser verdaderos cristianos, creyentes y practicantes. A no ser cristiano pero de la boca para afuera, sino Él nos lleva a a vivir la cristiandad radicalmente pero en el amor. Por eso allá decían, no me acuerdo en qué pasaje es, miren cómo se aman, miren cómo se aman, decían de los cristianos, miren cómo se aman. Yo creo que está en Hechos 2 en adelante. Miren cómo se aman. Eso es lo que distingue a un verdadero cristiano. No juzguen y no serán juzgados. Es que qué fácil que es juzgar a los demás. Qué fácil es juzgar a aquella persona que no hace las cosas bien. Qué fácil que es juzgar a aquella persona que no hace las cosas como yo quiero. Qué fácil que es juzgar. Y no solo juzgamos, sino también muchas veces condenamos. Sino que ya lo condenamos. Y eso no está bien. Eso no es de un cristiano. Por eso el Señor nos da el mandato que amemos a los otros como yo los he amado, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor decía, yo no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Por qué? Porque el Señor no condena a nadie. Nosotros mismos somos los que con nuestra desobediencia nos condenamos muchas veces. ¿Por qué? Porque si yo no cumplo lo que manda el Señor, no soy yo, no es Dios el que me condena, sino soy yo mismo el que me condena. Por eso dice allá en San Juan 17, San Juan, vamos a ver en qué versículo era, San Juan 12, San Juan 17, 12. Vamos a ver si es esto. San Juan 17, 12. Pues San Juan 12, 17. Aquí, San Juan 12, 47. San Juan 12, 47. Dice, yo he venido al mundo como luz para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Vean lo que nos dice la palabra de Dios. Yo no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo.
Pero ¿quién es el que se condena? Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Vean cómo el Señor nos aclara el panorama. Dice, Señor, yo no lo juzgo, pero si alguno escucha mis palabras y no las guarda, no las cumple, yo, lo que dice San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino por donde tenemos que transitar. Creerle a Jesucristo, que Él es la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque si le creemos a Él y nos mantenemos en su palabra, al final, ¿qué vamos a obtener? La vida eterna. ¿Por qué? Por creerle a Cristo, por cumplir sus mandatos. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlos. Ya que el Señor nos trajo la salvación. ¿Y cómo nos salvamos nosotros? Si cumplimos sus mandatos, si hacemos caso de su palabra, si la llevamos a la práctica. El que me rechaza y no recibe mi palabra, oigan, el que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. Vean que no es el Señor el que lo juzga, sino es la misma palabra, dice. El que me rechaza, ¿por qué rechaza? Porque no creyó en su palabra, porque no cumplió la palabra del Señor, porque no fue fiel, porque nunca llevó la palabra de Dios a la práctica, porque si la hubiera llevado a la práctica, se hubiera salvado y hubiera obtenido la vida eterna. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. Oiga, la misma palabra que yo he hablado lo condenará en el último día. ¿Quién es lo que le va a condenar? La misma palabra. ¿Por qué? Porque si Jesucristo dijo, por ejemplo, allá en San Juan 6:51, yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de este pan vivirá para siempre. Y si usted no come de ese pan, si usted no cumple con lo que el Señor mandó, entonces yo no lo juzgo, dice el Señor. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. ¿Por qué? Porque no hiciste caso de lo que dice la palabra de Dios. El Señor vino a salvarnos y el Señor nos salva. Pero el Señor quiere que seamos fieles a su palabra, que cumplamos con lo que Él manda, que no nos hagamos de la vista gorda, que no nos hagamos los sordos, que llevemos a la práctica lo que dice la palabra de Dios. Por eso Él dice, no condenen y no serán condenados. ¿Qué nos pide el Señor? Que no condenemos a los demás, que no los juzguemos, que seamos compasivos. Vean que lo que nos pide el Señor no es algo difícil de cumplir. Lo podemos cumplir con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios todo se puede. Si le pedimos la gracia a Dios que nos ayude a ser misericordiosos, que nos ayude a amar al prójimo, que nos ayude a perdonar, que nos ayude a ser mejores cristianos, el Señor nos ayuda. Pero ¿cómo voy a pretender yo ser misericordioso si ni siquiera le pido al Señor, si ni siquiera busco yo al Señor, si ni siquiera cumplo sus mandatos? Porque para yo perdonar, primero tengo que buscar el perdón de mi Señor, primero tengo que agarrarme fuerte de su mano, primero tengo que cumplir yo con sus mandatos para después ponerlos en práctica, porque yo no puedo pretender ir y practicar algo que yo no conozco. Primero tengo que saber qué es lo que me pide el Señor para ser un buen cristiano, para compadecerme los demás, saber que no tengo que condenar, porque si yo condeno a esa persona, Él me condenará a mí. No condenes y no serás condenado. Vean que lo que yo haga se me devuelve a mí mismo. Dice, no juzguen y no serán juzgados. Vea que lo que yo haga con mi prójimo, eso mismo se me devuelve a mí. No juzguen. ¿Qué pasa? Si yo no juzgo, no seré juzgado. Pero si yo juzgo, a mí también me van a juzgar. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros evitemos, para que no caigamos en la trampa del enemigo, para que no creamos, para que no nos creamos más que los demás,
porque muchas veces la soberbia nos ataca, muchas veces el orgullo nos ataca, y eso es lo que el enemigo quiere, que caigamos ahí. ¿Para qué? Para que nosotros andemos juzgando y condenando a los demás. Y esas son las trampas que nos pone el enemigo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Vean cómo lo dice Santiago. Santiago capítulo 4 versículo 11. Hermanos, vean cómo lo llama Santiago. Hermanos, no se critiquen unos a otros. Dejen de estar criticando a los demás. Deje de estar creyéndose más que los demás. No critiquen, no se critiquen unos a otros. El que habla mal de un hermano o se hace su juez, habla contra la ley y se hace juez de la ley. El que habla mal de un hermano, oiga, el que habla mal, el que critica a un hermano, habla mal de un hermano o se hace su juez, lo juzga, habla contra la ley y se hace juez de la ley. Pero a ti, que juzgas a la ley, te corresponde juzgar a la ley o cumplirla. Tú que escuchas en la palabra de Dios, no juzguen y no serán juzgados. ¿Qué te corresponde? No juzgar. ¿Por qué? Porque si no, también a ti te van a juzgar. Pero a ti que juzgas a la ley, te corresponde juzgar a la ley o cumplirla. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Cumplir con lo que manda el Señor. Uno solo es el juez. Uno solo es juez. Aquel que hizo la ley y que puede salvar y condenar. Pero ¿quién eres tú para juzgar al prójimo? Vean cómo nos habla Santiago, así, directo. Pero ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Si nosotros somos simples mortales, si nosotros también somos pecadores, si nosotros también fallamos, porque si eso es como cuando usted agarra y señala con un dedo. Usted señala con un dedo, pero hay 4 dedos señalándolo a usted. Lo mismo pasa cuando la palabra de Dios nos dice, no juzguen y no serán juzgados. Cuando yo me hago juez de aquella persona, me están juzgando otros a mí. Me están condenando otros a mí. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué juzgar a nadie. Uno solo es el juez y es Dios. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Vean cómo el Señor nos pide que nosotros seamos compasivos y que perdonemos. Que seamos capaces de perdonar, pero no como el perdón que nosotros muchas veces hacemos, como muchas veces escucha usted decir por allá, yo perdono pero no olvido. No, esa clase de perdón no es la que quiere el Señor. El Señor quiere que perdonemos de corazón, no que perdonemos de la boca para afuera, porque hoy en día está muy de moda, yo perdono pero no olvido. Eso no es perdonar. Eso es engañarme a mí mismo, pero ese no es el tipo de perdón que quiere el Señor. El Señor quiere que perdonemos de corazón, que olvidemos lo que nos hizo el hermano, que no guardemos rencor, porque eso nos hace daño. Por eso cuando nosotros decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué le estamos diciendo al Señor? Señor, perdónanos, porque así como tú nos perdonas, nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Si entonces el Señor se compromete, si tú perdonas, yo también te perdono. Pero ¿qué pasa? Puede pasar como, ¿se acuerdan en aquella parábola de San Mateo capítulo 18 versículo 23? El que no perdonó a su compañero, de un rey que decidió hacer cuentas con sus empleados, y llegó uno que le debía 10,000 monedas y no tenía con qué pagarle. Entonces el rey lo iba a meter preso y lo iba a vender a él con toda su familia, y él le pidió a Dios él le pidió al rey que tuviera compasión
Y el rey tuvo compasión de él y le perdonó toda la deuda. Pero cuando él salió de ahí, se encontró a uno que le debía 100 monedas. ¿Y qué hizo? Lo agarró del cuello y lo estrangulaba. Y le dijo, págame todo lo que me debes. Incluso lo metió a la cárcel. El rey tuvo compasión del que le debía 10,000, pero él no se compadeció del que le debía 100 monedas. Y no lo perdonó, sino que lo metió a la cárcel. Después de esto, aquellos que lo estaban viendo fueron y le dijeron al rey. Y el rey se enojó porque él no tuvo compasión. Y le dice el rey, yo se lo estoy recitando para después llegar a la conclusión. Dice, entonces el Señor lo hizo llamar y le dijo, siervo miserable. Ya como lo llamó el rey, el Señor. Dijo, siervo miserable. Entonces el Señor lo hizo llamar y le dijo, siervo miserable, yo te perdoné, oiga, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? ¿Qué es lo que está reclamando el Señor? Que así como Él nos perdona, nosotros también debemos perdonar, no guardar rencor. Porque ¿qué pasa? El Señor nos perdona, pero si yo no perdono al hermano, el Señor nos va a llamar a cuentas. Bueno, papito, yo lo perdonaste, ¿por qué no fuiste capaz de perdonar a tu hermano? Y el Señor se va a enojar. Dice, ¿no debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Hasta que pagara toda la deuda. Le cobró todo lo que debía. ¿Por qué? Porque no fue capaz de perdonar al hermano. El Señor, después de que le había perdonado la deuda, él no tuvo compasión de aquel que le debía 100. ¿Y qué hizo al final el Señor? Por él no tener compasión, le cobró toda la deuda. O sea, todo lo que le había perdonado, se lo volvió a cobrar. ¿Por qué? Porque él no fue capaz de perdonar. Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió, lo mismo, oigan, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Y es que esto no nos vamos a escapar. Si nosotros no somos capaces de perdonar, como el Señor nos perdona a nosotros, nosotros también debemos perdonar. Y si nosotros no somos capaces de perdonar, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Vean que no es un juego. Por eso leíamos en San Juan 12:47, yo no he venido al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para salvarlo. Sino, ¿qué es lo que decías? Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Yo no condeno a nadie, dice el Señor, pero yo lo dejé escrito, yo lo dejé dicho. Perdonen y se les perdonará. No juzguen y no juzgarán. Y si ustedes y yo no hacemos caso, dice la palabra de Dios, lo mismo hará mi Padre, a no ser de que yo perdone de corazón. El Señor hoy nos invita a vivir como verdaderos cristianos, a vivir en el amor, a amar al prójimo y a no condenar y a no juzgar. Que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que espada de filo, penetre hasta el más profundo de nuestros corazones. Amén. Que el Señor les bendiga.